Esta, ¿no? Ahí va. Como habíamos dicho, vamos a hablar de tiroides. Comenzando, el ultrasonido proporciona una penetración suficiente y de alta resolución, y no existe otro método de imagen que pueda conseguir este grado de resolución espacial. Se utiliza para esto transductores lineales que van entre 7.5 a 16 MHz. Acuérdense que entre más alta es la frecuencia en megahertz, es para superficies, para tejidos blandos, glándulas como la tiroides, submaxilares, parótidas, mama, músculo esquelético. Para eso se utiliza este tipo de transductores. Primero, al paciente se lo estudia en posición supina con el cuello extendido. Puede colocarse una almohada debajo de la espalda para dar una mejor exposición. Cuando tenemos pacientes de cuello corto, ahí va muy bien la colocación de la almohada en la región posterior del tórax a nivel de las escápulas. Caso contrario, solo se le hace hiperextender el cuello al paciente. Como está aquí, no muy extendida, como le ven aquí, y está valorando el cuello. Ahorita está en corte longitudinal en este gráfico. Se debe examinar tanto en planos transversales o axiales como en longitudinales o sagitales. Los polos inferiores generalmente se valora cuando se le hace tragar al paciente. En el momento que le hacemos tragar, asciende la glándula y podemos identificar los polos inferiores de la glándula. Aquí está la glándula tiroides, que es esta estructura a manera de una herradura que está alrededor de la tráquea. Está conformada por un lóbulo derecho, el istmo y el lóbulo izquierdo. Lateralmente, si la tráquea es medial, lateralmente al lóbulo derecho tenemos la yugular interna, la carótida, y del lado izquierdo igualmente la carótida común, la yugular externa, interna. Más abajo, aquí está la piel, la grasa, y luego ya podemos diferenciar la glándula tiroides. Debemos valorar la glándula en su totalidad. Aquí estamos esquematizando cómo se distribuye la glándula tiroides. Y como ya había dicho, tenemos que extendernos en la valoración hacia la carótida, la yugular, a la región inframandibular y a la supraclavicular. Como ya se había indicado anteriormente, la glándula tiroides está formada por el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el istmo. Estas tres estructuras deben ser medidas, tanto a cada estructura. Al lóbulo derecho, es un ejemplo que le estoy dando, al lóbulo derecho debemos medirle el largo, el ancho y la profundidad y sacamos el volumen. Igualmente para el istmo e igualmente para el lóbulo izquierdo. Una vez que tenemos ya el volumen, se suman los tres volúmenes y tenemos el total. En sentido longitudinal, por lo general, la glándula mide entre 4 a 6 centímetros. En sentido antero-posterior, recordando que el paciente en esta imagen que estoy indicándoles y en todas, está en decúbito supino, entonces el sentido antero-posterior. Si esto es la anterior y esto es posterior, debe tener una medida de 1 a 20 milímetros. Y cuando la glándula supera estos 20 milímetros, se puede también considerar que está aumentada de tamaño. En sentido transverso, vamos a ver que mide entre 1 a 1.5 centímetros. Perdón. El volumen tiroideo en un neonato va de 0.4 a 1.4. Los libros indican que por cada 10 kilos de peso que aumente un niño, también va a aumentar de 1 a 1.3 mililitros por cada 10 kilos. En el adulto normal, el volumen va de 10 a 11 más menos 3. Entonces, para tener como el rango de referencia sería
Si al 10 le quitamos menos 3 sería 7 y si al 11 le aumentamos más 3 sería 14. Ese es el rango que existe, entre 7 a 14 cc, que equivale al peso de la glándula tiroides. Un cc equivale a 1 gramo. Hacia el polo superior están las arterias tiroideas superiores, hacia el polo superior de la glándula, y las venas tiroideas superiores. La vena tiroidea inferior se encuentra hacia el polo inferior y hacia la cara posterior de la glándula, cara posterior que sería esta, va a ir la arteria tiroidea inferior. El nervio laringeo recurrente también va por esta área posterior de la glándula. Aquí tenemos un esquema donde están las capas musculares en la parte anterior, la glándula tiroides, como está aquí, esquematizado, la carótida, la yugular, hacia el lado izquierdo de la glándula. Esto es derecho, esto es izquierdo. Hacia el lado izquierdo de la glándula suele encontrarse el esófago. A veces hay modificaciones, un poquito más lateral o un poquito más medial del esófago. Y eso es el esquema en general. Este es un corte axial de la glándula tiroides. Las anomalías. Podemos encontrar hipoplasia, ectopia y agenesia. Entre otras anomalías que podemos identificar son los nódulos. Los nódulos pueden ser isoecogénicos porque se parecen mucho al tejido tiroideo que está alrededor. Hiperecogénicos, se tornan blancos, e hipoecogénicos, que son de color un gris más oscuro. Hay otro tipo de lesiones que pueden ser sólidas, quísticas, simples o lesiones quísticas complejas, con o sin calcificaciones. Aquí tenemos una lesión quística simple de paredes delgadas, así es la descripción. Lesión ovoidea quísticas de paredes delgadas, anecoide, avascular, si le pones el Doppler y no existe vascularidad en su interior cuando se trata de lesiones quísticas simples. Luego tenemos las quísticas complejas que tienen componente mural. Y también ponemos Doppler, vemos si existe vascularidad en las lesiones intramurales que puedan existir. Tenemos lesiones sólidas con necrosis central y tenemos lesiones heterogéneas mixtas con líquido y áreas mamelonadas con microcalcificaciones, estos puntitos, que están en relación a neoplasias malignas. Vamos a, al final hablamos de alguna pregunta sobre tiroides o... Sí, al final de todo, los participantes ya pueden ellos ir escribiendo en el chat las diferentes preguntas y al final las vamos a ir revisando. Antes de hablar del embarazo normal, siempre esta es otra emergencia, ¿no? Quirúrgica, el embarazo ectópico. Y esta se puede definir como la implantación de un embarazo fuera de la cavidad uterina y está presente en el grupo de edad de 25 a 34 años aproximadamente. Sin embargo, también existen otros grupos de edad que podrían tener esta patología. El 98% de los embarazos ectópicos se implantan en la trompa y se los puede ver como un área hiperecogénica dentro de la trompa. Normalmente las trompas uterinas no son visibles, solo se las ve cuando son patológicas. El resto de implantaciones pueden estar en el abdomen, en el ovario, en el cuello uterino e inclusive en la cicatriz de las cesáreas. Generalmente, cuando son tubáricas, tienden a romperse, son las que más persisten en el tiempo y tienden a romperse entre las 8 a 16 semanas. Existen los embarazos heterotópicos, que es la coexistencia de un embarazo intrauterino y otro extrauterino. En el embarazo en la trompa uterina
existe un anillo ecogénico. Un anillo ecogénico y generalmente una masa anexial. El útero a nivel endometrial va a estar vacío y lógicamente la prueba de embarazo va a ser positiva. Cuando se accidenta el embarazo extrauterino, se visualiza una masa anexial heterogénea, mixta. Es que cuando hablamos de heterogenicidad, estamos diciendo que hay líquido, hay tejido más refringente, puede haber tejido isoecoico, hiperecoico, anecoico, hipoecoico. Entonces, a eso se refiere la heterogenicidad. Como les habíamos dicho, siempre vamos a encontrar un anillo ecogénico que indica la reacción del adhesivo. También la presencia de líquido libre en el Douglas o en la cavidad uterina. Aquí es el Douglas y acá la cavidad uterina, ¿no? Presencia de líquido y la masa anexial. También puede haber sangrado vaginal. El líquido que encontramos generalmente puede ser anecoide o con presencia de ecos internos, dependiendo del tiempo de evolución. Para determinar un embarazo ovárico hay que hacer una ecografía Doppler donde encontramos un anillo de fuego muy similar a la del cuerpo lúteo. Es por la reacción del anillo trofoblástico y la presencia de vascularidad. Es un poco difícil su detección, pero sin embargo nosotros podemos encontrar dentro del ovario en ocasiones el saco vitelino que nos permite identificar más la clínica, la presencia de un embarazo ectópico. No es así en el cuello del útero, que es mucho más visible. Aquí está el fondo uterino, el fondo, el cuerpo, este es el endometrio y aquí está el cuello. Entonces, un embarazo en el cuello es más fácil la visualización con respecto a las otras estructuras. Ahora sí, comenzamos. El embarazo. Primero se visualiza un aumento del tamaño uterino. En el endometrio vamos a ver un engrosamiento endometrial y la presencia de un anillo ecogénico. Este anillo ecogénico es la reacción decidual. Entonces uno dice, útero gestante con presencia de reacción decidual. El saco gestacional mide tanto y en su interior se visualiza o no el saco vitelino. Generalmente ya visualizamos a partir de las 5 semanas, se valora la actividad cardíaca o el esbozo embrionario que nos va a dar al poner el Doppler, el modo M, el latido cardíaco, ¿no? El ritmo cardíaco. Cuando en este periodo no es audible, nosotros debemos esperar. La literatura te dice de 7 días. Sin embargo, otros libros te dicen de 7 a 15 días para poder definir si continúa el embarazo o es un aborto diferido. A partir de las 8 semanas ya es reconocible la estructura embrionaria. Entre la semana 11 a la 14 se debe valorar, esto es importante para todos aquellos que están ya sea en la especialidad o médicos generales o a su vez médicos rurales o futuros colegas, los estudiantes de medicina. Entre la semana 11 a la 14 se debe valorar 3 parámetros: la translucencia nucal, los huesos nasales y el conducto venoso. La translucencia nucal es aquella estructura que se encuentra entre la base del occipital y la piel. En las trisomías, como el Down, esto va a estar incrementado. El límite máximo de la translucencia nucal va a ser 2 milímetros. La presencia de huesos nasales o no. La presencia de huesos nasales implica que en los niños Down está retardada la presencia de la osificación.
de los puntos de osificación, y por esa razón este es uno de los criterios para determinar si puede o no existir una trisomía. Aquí hay un esquema de la translucencia donde es normal y acá una anormal distendida. El ductus venoso. Es importante valorar la morfología de la onda espectral del ductus venoso. El ducto venoso es un vaso sanguíneo en forma de reloj de arena que representa una comunicación directa, una comunicación directa de la vena umbilical y el corazón fetal. Se origina en el septo portal justo frente a la terminación de la vena umbilical. Asciende por el lóbulo derecho e izquierdo del hígado y se une a la vena cava inferior. En su región infracardíaca, el ductus venoso es una pequeña vena de 2 centímetros y 2 de diámetro, 2 centímetros de largo más 2 de diámetro. Entonces, esta pequeña estructura es la que al poner el ecodoppler vamos a encontrar estas ondas, que son las características de un ductus venoso normal, con un pico sistólico, la otra parte de la onda que es la diástole y la parte inferior que corresponde a la contracción auricular. Esto es lo normal. Esto es importante que ustedes entre más vean. Es difícil valorar el ductus cuando recién se empieza y créanme que te da una emoción tan grande cuando lo puedes valorar y visualizar e identificar el trazo normal de la onda espectral. Esto se llama onda espectral. El control del segundo trimestre, vamos a valorar algunos parámetros. El diámetro biparietal, segundo y tercer trimestre, ¿no? El diámetro biparietal, que vamos desde la parte externa del cráneo, desde su piel, a la cara interna del hueso. Ese es el diámetro biparietal, teniendo como base el corte que está a nivel de los tálamos. Es importante recordar también que existen diferentes tipos de cráneo. Y si tenemos un cráneo dólico-céfalo, que es más alargado, es importante también tomar la valoración difronto-occipital, es decir, que tomamos desde la región frontal a la occipital la medida con el objetivo de tener una medida más clara y un diagnóstico más certero con respecto a la edad gestacional. Segundo, vamos a valorar la circunferencia abdominal, la cual se ponen los calíperes alrededor de la piel, miren, como está en este caso. Y la longitud femoral, que vamos desde la base, no tomamos en cuenta el núcleo, no, sino desde la base y nos extendemos al otro lado del fémur para dar la valoración correcta. También identificamos la frecuencia cardíaca que fluctúa entre 120 a 160, menos de eso bradicardia, más de eso taquicardia, que puede existir en el momento que nosotros le realizamos el examen. Sin embargo, para eso se debe valorar en un largo periodo de tiempo al inicio y al final también del examen. En caso de encontrar una bradicardia, nos detenemos un poco más de tiempo para determinar si solo fue momentáneo o es persistente en el tiempo. Existen también anormalidades craneofaciales, toracoabdominales y de las extremidades. Por eso nosotros a nivel craneofacial vemos la integridad, si no hay soluciones de continuidad, que no haya labio leporino, que no haya paladar hendido, que no haya a nivel de la columna alguna solución de continuidad, meningoceles, a nivel de la pared abdominal, las gastrosquisis o el corazón expuesto. Eso con respecto a
a los diámetros antropométricos con el objetivo de obtener esto. Al medir estos tres valores, nosotros obtenemos el peso. Como les había dicho, la frecuencia cardíaca va entre 120 a 160 latidos por minuto. Ahora, tenemos que valorar el índice de líquido amniótico normal, que va entre 5 a 22 cc y se mide en 4 bolsillos en sentido perpendicular. Generalmente yo lo que hago es al abdomen obstétrico le divido en cuatro cuadrados, es decir, la línea media y a nivel del ombligo una línea transversa. Entonces tengo 4 bolsillos, el superior derecho, el inferior derecho, el superior izquierdo y el inferior izquierdo. Con eso obtenemos el índice de líquido amniótico y la medida se hace perpendicular, de aquí a acá, hasta la parte más profunda. La placenta y sus ubicaciones pueden ser corpal anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que está en la parte anterior. Esto es anterior, esto es posterior. Anterior del útero. Corpal posterior, hacia la parte posterior. Fúndica, que va hacia el fondo. El espesor debe ser entre 3 a 5 centímetros. Menos de eso, estamos hablando de probable insuficiencia placentaria, una falta de crecimiento evolutivo de la placenta. Y más de eso, podemos estar hablando de alguna patología también que va en relación a hipertensión arterial, a desprendimientos, a presencia de sangrado dentro de la placenta. Y eso es muy importante valorar. Ahora, la placenta previa... Cuando pase una foto, ¿cómo pasan una foto? Ya mismo ya avanza el video. Y estas no son... Ya, la placenta previa puede ser por implantación baja, puede ser oclusiva parcial y oclusiva total. Entonces, también si este fuera, aquí, si esto fuera el orificio cervical interno, la oclusiva parcial lo bloquea parcialmente. La oclusiva total en su totalidad. A medida que va creciendo la edad, aumentando la edad gestacional, lógicamente causa muchos problemas, sangrados, inclusive pérdidas del feto. Existen diferentes grados. El grado 1, donde la placenta es homogénea, la parte corial, le vamos a ver prácticamente nítida, con leves indentaciones. El grado 2, donde observamos más indentaciones a manera de lobulaciones y calcificaciones en su interior, calcificaciones dispersas. Y la grado 3, donde los cotiledones se dibujan por las calcificaciones. Esto no es signo de insuficiencia placentaria, esta es la evolución normal de la placenta. Para nosotros, esto no lo puse, pero les explico, para poder valorar insuficiencia placentaria, tenemos que hacer el estudio Doppler de las arterias uterinas, de la arteria cerebral media y umbilicales. Cuando estos están mayor a 75, comenzamos a sospechar que puede haber una insuficiencia placentaria que trae consigo un retardo del crecimiento intrauterino. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, hemos estado escuchando atentamente, entonces en este momento todavía no se han manifestado preguntas. Sería interesante que las personas puedan ir escribiendo sus inquietudes para poder hacer una retroalimentación. Luego de que hagamos estas preguntas, pues podríamos dar indicaciones complementarias. Tenemos una primera pregunta. Dice, ¿a qué distancia del OCI
se considera una placenta previa? Buenas noches. Buenas noches. A la distancia de 3.5 centímetros. Según Bajo Arenas, ¿no? Ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Hay otra pregunta. ¿Cómo identificamos cuando hay desprendimiento de placenta? ¿Cómo identificamos? Nosotros podemos observar que la sangre, el desprendimiento de placenta se ve así, igual que como les indiqué ayer, el aneurisma de aorta, en donde podemos observar el flap. Puede haber un flap que se forma y una bolsa anecoide que se desprende del endometrio. Se le ve una bolsa anecoide que se desprende del endometrio. No tengo una imagen aquí. Y además la clínica del paciente, ¿no? No tengo aquí una imagen, pero digamos que este fuera, ¿ya? No es un embarazo a término, como ustedes pueden ver, es uno de 8 semanas, es un embrión todavía. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes aquí identificar el área placentaria y aquí existe el desprendimiento. Se decola prácticamente la placenta y eso es una urgencia quirúrgica si lógicamente tiene la probabilidad de vivir el feto. Bueno, ya nos irán retroalimentando los participantes en preguntas. Hay otra pregunta. ¿Qué anomalías fetales detectadas por el tamizaje ecográfico en el segundo trimestre son más frecuentes? ¿La del sistema nervioso, las óseas, las gastrointestinales o las cardíacas? Verás, en el segundo trimestre, verás, es muy importante recordar que el primer trimestre, lo que hacemos es la valoración entre la semana 11 a la 14, eso nos sirve para buscar anomalías cromosómicas, alteraciones del genoma. En cambio, pasado ese periodo, si es que no valoraron, podemos encontrar la consecuencia de no haber identificado en el primer trimestre y entre esas podríamos encontrar patologías cardíacas, podríamos encontrar malformaciones del sistema nervioso, podríamos encontrar alteraciones de la piel, de la columna vertebral. En sí, todo podemos encontrar. Si estás en un embarazo normal que le viste en el primero y en el segundo trimestre y de pronto te toca hacer el control del tercer trimestre y ha habido una oclusión de los vasos arteriales eh, de la carótida, un trombo que se formó, ¿por qué causa? Desconocida y deja de formarse su cerebro. Y ya te encuentras con una patología que no existía en él al inicio del embarazo. Tomen en cuenta eso, las trombosis, ¿no? Deja de crecer el cerebro, se atrofia y te encuentras ahí con una gran laguna en el cerebro. Entonces sirve para valorar todo el tiempo la ecografía, tomando en cuenta que hay ciertos órganos que comienzan a funcionar en determinado mes. Y eso es importante, siempre recordar que la ecografía está para buscar patología hasta antes de nacer. Muchas gracias. Les pedimos que vayan un poco retroalimentándonos para ir viendo cómo vamos satisfaciendo las inquietudes que ustedes van escribiéndolas en el chat. Tenemos otra pregunta. En la tiroides, ¿cuándo es indicado la PAF? Claro, a ver, voy a regresar. A ver, pongamos no. Bueno, esto es obvio, ¿no? Aquí que es indicado la PAF, pero a ver, se indica PAF cuando el nódulo tiroideo lo clasificamos como un TRATS 4. El TRATS 4, sea 4A, B o C, el objetivo es que
valoramos nosotros para clasificarlo en eso sus contornos, la calidad, si es sólido hipoecogénico, los contornos lobulados, la presencia de microcalcificaciones, la vascularidad que puede ser desordenada. De hecho, la glándula tiroides es muy vascularizada, sin embargo, estos nódulos son hipervascularizados. Las microcalcificaciones, como es en el caso de esto, o también decimos PAF cuando existe un componente mural. La función aspiración aguja fina bajo guía ecográfica es lo que yo hago eh, todo el tiempo que amerite. Bueno, ya ahí aparece el agradecimiento a las respuestas. No sé si es que alguien más quiere hacer otra pregunta. Si es que no hubiera más preguntas, vamos a ir cerrando esta reunión que, como les estaba yo anticipando, es el inicio del módulo número 4, que con esto cerramos nuestro curso. Durante este curso, pues vamos a ir analizando sobre todo temas relacionados todavía con abdomen y pelvis. Y por eso la doctora hoy ha visto el tema de la ecosonografía obstétrica y algunos elementos como el de la tiroides. De la misma manera, el día de mañana el doctor Cisneros va a topar temas relacionados sobre todo ya con abdomen inferior y pelvis. Agradecen las respuestas. Hay otra pregunta. Buenas noches. ¿Qué tan, Bueno, ¿Qué tan sensible es el cálculo de la edad gestacional mediante ecografía? a ver, siempre que los padres, verás, la fecha de la última menstruación es una referencia. Cuando esta falla, como en la mayoría de personas no saben la fecha de última menstruación, nosotros tenemos como referencia el eco. Ahora, existen, la primera ecografía que le haces, esa va a ser de referencia para el resto de ecografías, si es que no existe una fecha de última menstruación adecuada, es decir, que el paciente se acuerde. Entonces, ese nos sirve para valorar los siguientes ecos. Si nosotros vemos que no existe una relación ecográfica con respecto al eco anterior en el crecimiento, podríamos decir que existe un retardo de crecimiento intrauterino. Hay que tomar en cuenta también que hay personas hiperalimentadas y que los niños son muy grandes dentro del útero, que dan la apariencia de que es un niño macrosómico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando nosotros nacemos, yo les suelo decir así a los pacientes para que se comprenda, porque en ocasiones el hecho de que no coincida con la fecha de la última menstruación en la población que tenemos que tiene un grado alto de desconocimiento, es terrible, ¿no? Se arma tremendos líos. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Cuando los niños van al prekinder, existen niños grandes y niños chiquitos. Asimismo es a nivel del útero, porque hay características raciales, características familiares, genéticas, en que los niños pueden ser muy grandes y tener los 2 años de edad, o muy chiquitos y tener los 2 años de edad. Lo que nos sirve la ecografía es para ver que el niño vaya creciendo adecuadamente y es altamente sensible. Por eso se la realiza. Es el método que tenemos para valorar el crecimiento del bebé intraútero. Y además también existen otros parámetros, ¿no? Cuando el médico solicita la ecografía Doppler, que nos indica para valorar la insuficiencia placentaria y determinar o no retardo de crecimiento intrauterino, asfixia, muchas situaciones que puedan presentarse. No sé si esa es la respuesta que quieres. Dígame. Okay. Dígame.
Sí, estamos atendiendo la respuesta y ya nos van sí, muchas gracias, doctora, la respuesta. No sé si hay más preguntas. Pues nosotros aspiramos de que, bueno, con los docentes vamos a ir organizando los talleres, los últimos talleres de este viernes y sábado, quizás poder hacer algún tipo de ejercicio al respecto. Veo que ya no hay más preguntas, podríamos ir cerrando la reunión. Doctora, tal vez sus comentarios finales. Sí, a ver, con respecto a la valoración de tiroides, es importante, como en todos los estudios que hemos realizado hasta ahora, que los temas que hemos revisado hasta ahora, no olvidarse de ciertos parámetros como son el peso, los volúmenes, eh, que son referencia para cuando estamos ya trabajando con el paciente, memorizar eso para toda la vida. Puede haber variantes cuando hay los congresos en donde se han hecho nuevos estudios que puede fluctuar un poco este valor. Sin embargo, esta es la referencia de los libros de base, ¿no? De la especialidad, que son RUMA, que son la ultrasonografía obstétrica de Bajo Arenas. Entonces, no olvidarse que existen parámetros de base a los cuales nos debemos referir para poder dar un diagnóstico adecuado. Igualmente, la valoración de los embarazos, que a mí me llama mucho la atención. Hay gente que solo hace ecografía sin ser especialista y que aprende empíricamente. Sin embargo, reportan cuando el embarazo está recién comenzando, negativo latido cardíaco y mandan a que se le haga un legrado. Nosotros debemos esperar, como les dije, como dice el libro, 7 días. Sin embargo, si podemos esperar 15 hasta que se dé el proceso evolutivo, porque es una evolución que tenemos, se debe esperar ese tiempo y vuelves a hacer el eco, encuentras la frecuencia cardíaca y dices, el embarazo continúa, señora, por eso era importante esperar, porque a veces ellos sienten ansiedad por su propio desconocimiento y lógicamente van de médico en médico. Cuando llegan a otro médico les dicen, no, esto hay que alegrar, y no es así. Se espera de 7 a 15 días y se toma decisiones. Eso es muy importante que se les quede grabado porque existe mucho error en esta parte del diagnóstico. Eso es todo, creo yo. Gracias. Doctora, apareció una nueva pregunta. En una de las diapositivas anteriores refiere que el diámetro AP debe ser menor a 2 centímetros. En caso de estar por encima de esta medida, ¿se considera bocio? O sea, estamos hablando de tema tiroides, ¿o solo se tiene en cuenta el volumen para el diagnóstico? No, para poder el diagnóstico, solo te está dando una reseña de que hay un incremento de la glándula, pero para confirmar, nosotros tenemos que siempre coger el volumen, diámetro longitudinal, el transverso y anteroposterior. Tenemos que sacar el volumen con el objetivo de dar un diagnóstico correcto. Porque en base al volumen, el médico que recibe el clínico hace la dosificación de la levotirosina en caso de que sea necesario, dependiendo de los exámenes de laboratorio. Se complementa la pregunta diciendo, entonces, ¿no se considera bocio un aumento de volumen, por ejemplo, de un solo lóbulo o del istmo? A ver, pues nosotros no somos simétricos. Hay personas que sí lo son, ¿verdad? Son perfectas, pero no todos somos simétricos. Si aumenta el volumen en forma desmedida, si pasa los 14 gramos, nosotros tenemos que decir que es un bocio. Si solo existe de un lado un aumento, puede ser una persona asimétrica. Si tú le ves la glándula homogénea con buena vascularidad, que se parece
ecoestructuralmente el un lado al otro, nosotros decimos que es una glándula normal. Sin embargo, si nosotros vemos una alteración de la glándula, es decir, cambios microquísticos, que su parénquima es engrosado, que hay como engrosamiento de los septos, de su intersticio, nosotros decimos, así no esté grande, que la glándula tiene un bocio, probablemente un bocio. Acuérdate que es un diagnóstico histopatológico. Perfecto. ¿Hay alguien más que quisiera alguna pregunta? No sé si es que Anelis... muchas gracias, dice Anelis. Muchas gracias, doctora. Las respuestas a las inquietudes de nuestros participantes. Bueno, con esto creo que hemos abordado esta primera temática. Pues recuerdo que estos temas, la idea es que podamos hacer una especie de práctica o reforzamiento en los diferentes talleres. Se van a comenzar a organizar para que el taller del día viernes, que es cuando la doctora participa en su taller, pues podamos hacer un reforzamiento de estas temáticas. No sé si es que la doctora nos está presentando algo, no sé si es que... Sí, Sí, sí. escucha. Mi computadora que comenzó a reproducir música. Bueno, pero verás, ahorita esto era importante que les quería poner también, que existen los niveles. Cuando estudias la glándula tiroides, también tienes que estudiar todos los niveles, porque hay que recordar que en estos niveles pueden haber masas o conglomerado adenomegálico o adenopatías de tipo inflamatorias. Estas inflamatorias pueden ser infecciosas por alguna infección o pueden ser tumorales también. Así tenemos el nivel 1, que es el inframandibular. El 1A, que corresponde al espacio que dejan los músculos digástricos. El nivel 2, el 1B, perdón, que corresponde al espacio del miloioideo inframandibular, ¿no? El nivel 2A, que corresponde al ángulo de la mandíbula, y el 2B, que es detrás del oído, y podemos aquí identificarlo porque justo nace el esternocleidomastoideo. El nivel 3 corresponde a la parte media del músculo esternocleidomastoideo. El nivel 4 es la parte baja del músculo esternocleidomastoideo. El 5, tenemos 5A y 5B. El 5A es posterior alto, el 5B posterior bajo, que está en relación a las áreas supraclavicular. El 6, que es la parte medial, en relación a la glándula, a las células tiroideas. Y el 7, que corresponde al opérculo torácico. Aquí no está dibujado el 7, pero corresponde al mediastino superior, al ingreso a la parte retroesternal, que ingresa ya a la caja torácica, el opérculo torácico. Esto es importante y no les puse, sino que lo tenía aquí guardado para darles una explicación. Nunca olvidar que tienes que valorar. Cuando valoran la glándula tiroides, eso es para los de la especialidad. Cuando valoras la glándula tiroides, aparte de sumar y dar todos los volúmenes, tienen que valorar la parte blanda, todo lo que es la parte blanda y las estructuras vasculares. Entonces también las glándulas submaxilar, las parótidas, las paratiroides no son visibles cuando son patológicas netamente, y todas las fosas, la supraclavicular, la fosa supraesternal y los espacios, todos los espacios con el objetivo de que nada se escape, ¿no? Eso era que les quería poner extra, no sé si les parece bien, si hay alguna pregunta con respecto a esto. Muchas gracias. Han escuchado esta última temática complementaria. No sé si es que quieren hacer algún aporte. Si es que no fuera ese el caso,
vamos a dar por terminada nuestra reunión, la reunión del día de hoy. Agradecemos a todos la participación, le agradecemos a la doctora Liz su siempre valiosa presencia y participación. Y pues a ella le comprometemos para el día miércoles poder continuar con la temática. Con ustedes nos vemos y nos escuchamos el día de mañana a las 8 de la noche en nuestras últimas clases de este curso. Que tengan ustedes una muy buena noche. Doctora, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.